Parte 2. Elías. El profeta del fuego y la soledad. Historia, Biblia y misterio. Un análisis multidisciplinario. Porque estudiamos tanto a Elías, porque él no murió, y queremos descubrir qué es lo extraordinario en él. Partiendo él de allí, halló a Eliseo hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías, y dijo: Te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: Ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió, y tomó un par de bueyes, y los mató, y dio a la gente para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías, y le servía. Este acontecimiento ocurre después de que Dios revela su presencia en el monte Horeb, 1 Reyes 19, 9-18, y le encomienda a Elías 3 tareas: ungir a Hazael como rey de Siria, a Jehú como rey de Israel, y a Eliseo como profeta en su lugar, v16. Este llamado tiene un profundo simbolismo. Elías está saliendo de su crisis, y parte de su restauración incluye delegar su misión a otro. Es un acto de continuidad y esperanza. El manto de Elías no era un objeto cualquiera. Representa la autoridad profética, la cobertura espiritual, el llamado divino. Echar el manto sobre Eliseo es una forma simbólica de transferencia de vocación. Lo está invitando a asumir el ministerio profético. Eliseo deja todo: trabajo, familia, estabilidad. Esto evoca otros llamados bíblicos donde el discipulado requiere dejarlo todo. Cf. Mateo 4, 18-22. La teología aquí nos enseña que el llamado de Dios interrumpe la vida ordinaria, y el verdadero discípulo responde con entrega total. Eliseo era un hombre de trabajo, vinculado a la tierra, la producción, y su familia. Su llamado implica romper con todo eso. La quema del arado y el sacrificio de los bueyes no es solo un acto práctico, es un corte simbólico con el pasado, sin posibilidad de retorno. Comparte tus pensamientos en los comentarios. Dale like, pulgares hacia arriba. Suscríbete, campana. Compártelo para que más personas puedan disfrutar de esta historia. La viña de Nabot, 1 Reyes 21, 1-29. Acab y Jezabel asesinan a Nabot para quedarse con su viña. Elías profetiza la caída de Acab y la muerte de Jezabel. Acab se humilla y Dios posterga el juicio. Nabot de Jezreel tenía una viña junto al palacio de Acab, y Acab habló a Nabot, diciendo: Dame tu viña para un huerto de legumbres, te daré otra mejor o su valor en dinero. Y Nabot respondió: Guárdeme Jehová de que yo te dé la heredad de mis padres. Entonces Jezabel le dijo a Acab: ¿No eres tú el rey? Y escribió cartas a los ancianos, diciendo: Poned a Nabot delante del pueblo y haced que 2 hombres perversos testifiquen contra él. Tú has blasfemado a Dios y al rey. Y entonces sacadlo y apedreadlo. Cuando Acab oyó que Nabot había muerto, fue a tomar posesión de la viña. Acab, como rey, codicia la viña, pero su esposa Jezabel toma el control, orquesta un juicio falso y comete asesinato político para apoderarse de la tierra. Elías es enviado a confrontar a Acab en el mismo lugar del crimen, como portavoz de la justicia divina. Aquí vemos a Elías como defensor de la justicia social y los derechos tradicionales. Y hablarás a él, diciendo: Así ha dicho Jehová, ¿no mataste, y también has despojado? Y volverás a hablarle, diciendo: Así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Este pasaje muestra que el profetismo hebreo no se limitaba a asuntos religiosos, sino que incluía una defensa vigorosa de la justicia social contra los abusos del poder político. Un hombre disparó su arco al azar e hirió al rey de Israel entre las junturas de la armadura, v34. Esta flecha no es casualidad, es justicia divina en forma poética. Acab intenta evadir el juicio de Dios, pero es alcanzado incluso cuando se disfraza. El azar es usado por Dios para cumplir su propósito. La narrativa literaria nos dice: nadie escapa del juicio divino. Cuando lavan el carro, donde traían el cuerpo de Acab, los perros lamen su sangre. Ocozías es hijo de Acab y Jezabel, y hereda un reino marcado por la idolatría y la corrupción. Ocozías, hijo de Acab, cae enfermo y consulta a un dios falso. Elías lo reprende y profetiza su muerte.
Fuego cae 2 veces del cielo sobre tropas que intentan apresarlo. Ococías cayó por la ventana de su aposento en Samaria y quedó gravemente herido. Entonces envió mensajeros a consultar a Baal-Zebub, dios de Ecrón, si sanaría de esta enfermedad. Pero el ángel de Jehová habló a Elías, diciendo: Ve, encuentra a los mensajeros y diles: ¿por qué consultáis a Baal-Zebub, dios de Ecrón, en lugar de consultar a Jehová? Por tanto, así dice Jehová: no levantarás el lecho sobre el cual subiste, porque morirás. Su consulta a Baal-Zebub muestra la continuación del culto pagano instaurado por su madre Jezabel, en contradicción directa con la adoración a Jehová. Esto refleja la persistencia de la crisis espiritual y política en Israel tras el reinado de Acab. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Lucas 9, 62. Eliseo no comienza a profetizar de inmediato, le servía, v21. Como discípulo, primero aprende. La ascensión de Elías, 2 Reyes 2, 1-14. El final de la carrera terrenal de Elías es tan extraordinario como su ministerio. No experimenta la muerte, sino que es arrebatado al cielo en un carro de fuego. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Este acontecimiento único establece a Elías como una figura que trasciende los límites normales de la vida humana. Su discípulo Eliseo recoge su manto, simbolizando la transferencia de su autoridad profética. La tradición posterior judaica esperaba que Elías regresara antes del día del Señor, basándose en Malaquías 4, 5-6. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Esta expectativa de un retorno de Elías se convirtió en un elemento importante en la escatología judía y, posteriormente, en la cristiana. Uno de los aspectos más fascinantes de la narrativa bíblica sobre Elías es la honestidad con que presenta su compleja psicología humana. A diferencia de figuras idealizadas, Elías se muestra como un hombre de extremos emocionales y psicológicos. Los textos sugieren que Elías poseía una personalidad intrépida y apasionada. Su capacidad para enfrentarse solo al rey Acab y a los profetas de Baal indica un carácter definido por una intensa convicción de su llamado divino, valentía extraordinaria frente a la adversidad y la oposición, una profunda indignación moral ante la injusticia y la idolatría, tendencia al aislamiento y la soledad, solo yo he quedado, propensión a estados emocionales intensos, tanto exaltados como depresivos. Este perfil podría ser descrito en términos contemporáneos como una personalidad profética, intensamente enfocada en la verdad y la justicia, a menudo a expensas del confort personal o la aceptación social. Aquellos que mantienen posiciones contraculturales o que desafían el statu quo a menudo experimentan un profundo sentido de aislamiento. La respuesta divina de que había 7,000 que no habían doblado la rodilla ante Baal sugiere que esta percepción de soledad, aunque genuinamente experimentada, no reflejaba completamente la realidad. Elías es profundamente humano y relatable, incluso a través de los milenios. Sus luchas con la depresión, la soledad y el propósito resuenan con la experiencia humana universal. El ministerio de Elías representa quizás la articulación más clara en los textos bíblicos de un monoteísmo exclusivo y celoso. A diferencia del enoteísmo, la adoración de un Dios principal sin negar la existencia de otros, Elías promueve un monoteísmo absoluto donde Yahvé no es simplemente el Dios más poderoso, sino el único Dios verdadero. La confrontación en el Monte Carmelo ejemplifica esta teología. No se trata de determinar que Dios es más poderoso, sino de establecer que solo uno es realmente Dios. La respuesta del pueblo: Jehová es el Dios. Jehová es el Dios. Lit. Yahvé es el Dios, afirma esta exclusividad teológica. Elías establece un paradigma crucial del profeta como mediador entre Dios y el pueblo. A diferencia de los sacerdotes, cuya función era mantener el sistema cultural establecido, el profeta aparece como una figura carismática que irrumpe en la historia con una autoridad directamente derivada de Dios. La declaración inicial de Elías, «Vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy»,
establece esta relación directa con lo divino como fuente de su autoridad, independiente y a veces en tensión con la autoridad político-religiosa establecida. La sequía no es simplemente un fenómeno meteorológico, sino una consecuencia directa de la apostasía nacional. Igualmente, la posterior caída de la dinastía de Omri y Acab se presenta como cumplimiento del juicio divino pronunciado por Elías. Esta perspectiva teológica de la historia como escenario del juicio divino y de la fidelidad divina al pacto se convertirá en un tema central de la historiografía deuteronomista. El episodio de Elías en el monte Horeb/Sinaí tiene profundas implicaciones para la teología de la revelación. Al experimentar a Dios no en manifestaciones espectaculares sino en un silbo apacible y delicado, se sugiere una progresión en la comprensión de lo divino. Esta revelación más sutil contrasta con las teofanías más impresionantes del Sinaí en tiempos de Moisés, truenos, relámpagos, fuego, y sugiere una maduración en la relación entre Dios y sus profetas. La voz suave no es menos divina que el fuego y el terremoto, de hecho, parece representar una presencia divina más íntima y personal. Comparte tus pensamientos en los comentarios. Dale like, pulgares hacia arriba. Suscríbete, campana. Compártelo para que más personas puedan disfrutar de esta historia. La extraordinaria conclusión de la vida terrenal de Elías, su ascensión al cielo sin experimentar la muerte, y la profecía de Malaquías sobre su regreso futuro contribuyeron significativamente al desarrollo de la escatología judía. La expectativa del retorno de Elías, como precursor del día del Señor, se convirtió en un elemento importante de la esperanza mesiánica. Esta expectativa es evidente en los Evangelios, donde Juan el Bautista es identificado con este rol eliánico, aunque él mismo lo niega en el Evangelio de Juan, y donde Elías aparece junto a Moisés en el monte de la Transfiguración. Estas contribuciones teológicas hacen de Elías una figura pivotal en el desarrollo del pensamiento religioso, influyendo no solo en el judaísmo posterior sino también en el cristianismo y, en cierta medida, en el islam. El enfrentamiento de Elías con Acab por la viña de Nabot articula una filosofía política donde el poder real está limitado por principios morales trascendentes. Al declarar el juicio divino sobre Acab, Elías afirma implícitamente que existe una ley moral que vincula incluso a los soberanos, anticipando conceptos que serían desarrollados más tarde por filósofos como Locke en su teoría de los derechos naturales. La idea de que los gobernantes están sujetos a un estándar moral más alto que su propia voluntad representa una contribución fundamental al pensamiento político occidental. La sequía de 3 años plantea el problema filosófico del mal y el sufrimiento. ¿Cómo puede justificarse el sufrimiento colectivo, incluyendo a inocentes, como respuesta a la apostasía de los líderes? La narrativa sugiere una visión orgánica de la comunidad donde las acciones de los líderes tienen consecuencias colectivas. Esta perspectiva contrasta con conceptos más individualistas de la responsabilidad moral. Al mismo tiempo, episodios como el de la viuda de Sarepta muestran la providencia divina protegiendo a individuos en medio del juicio colectivo, sugiriendo una tensión dialéctica entre responsabilidad comunitaria e individual. El filósofo Rudolf Otto describió lo luminoso como el elemento no racional de lo sagrado que inspira temor y fascinación. La narrativa de Elías presenta esta dialéctica entre lo luminoso, el fuego que desciende del cielo, la ascensión en el carro de fuego, y lo mundano, el cuidado por necesidades básicas como el alimento para la viuda, el descanso para el profeta agotado. Esta yuxtaposición de lo trascendente y lo inmanente sugiere una filosofía religiosa que no separa radicalmente lo sagrado de lo profano, sino que los ve como dimensiones interconectadas de la realidad. Elías en las tradiciones religiosas comparadas. La figura de Elías trasciende los límites del judaísmo para convertirse en un personaje significativo en múltiples tradiciones religiosas, cada una interpretando su legado de manera distintiva. Elías en el judaísmo. En la tradición judía posterior, Elías, Eliyahu, asume un rol que va mucho más allá de su narrativa bíblica original. Se convierte en una figura casi mítica, un mediador entre Dios y el pueblo, y un precursor del Mesías. El ritual de la circuncisión judía, Brit Milá, incluye la silla de Elías, simbolizando su presencia como testigo del pacto. En la celebración de Pesaj, Pascua, se deja una copa de vino para Elías y en algunas tradiciones se abre una puerta para invitarlo. En el folclore judío medieval,
Elías aparece frecuentemente como un viajero misterioso que recompensa a las personas virtuosas y castiga a las malvadas. La figura del profeta se convierte así en una personificación de la justicia divina operando en la vida cotidiana. Particularmente significativa es la asociación de Elías con el fin de los tiempos. Basándose en Malaquías 4, 5-6, se espera que anuncie la llegada del Mesías y la restauración final de Israel. Esta expectativa se refleja en la tradicional expresión de esperanza, que Elías venga pronto, en nuestros días, con el Mesías hijo de David. Elías en el cristianismo. En la tradición cristiana, Elías en español, adquiere una significación cristológica y escatológica. Los evangelios establecen paralelos entre Elías y Juan el Bautista. En Mateo 11 y 14, Jesús dice explícitamente sobre Juan: y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. La aparición de Elías junto a Moisés en el monte de la transfiguración, Mateo 17, 1-8, lo establece como representante de los profetas del Antiguo Testamento que testifican sobre la identidad mesiánica de Jesús. En la tradición cristiana oriental, Elías es venerado como santo y profeta, con numerosas iglesias dedicadas a él, particularmente en Grecia y los Balcanes. Es considerado patrón del clima y protector contra incendios, reflejando sus milagros bíblicos. La tradición carmelita dentro del catolicismo traza sus orígenes espirituales hasta Elías y su asociación con el Monte Carmelo. El escudo de la Orden del Carmen lleva la inscripción latina, Celo celatus sum pro domino Deo exercitum, he sido muy celoso por el Señor Dios de los ejércitos, palabras pronunciadas por Elías en 1 Reyes 7 y 10. Elías en el Islam. En la tradición islámica, Elías en árabe, es reconocido como un profeta, nabí, y mensajero, rasul, de Allah. El Corán lo menciona explícitamente en los suras 6, 85 y 37, 123-132, donde se alaba su fidelidad. La paz sea con Ilis. Así es como recompensamos a los que hacen el bien. Él es, ciertamente, uno de nuestros siervos creyentes. Corán 37, 130-132. Algunas tradiciones islámicas lo identifican con Idris, Enoc en la tradición bíblica, otra figura que según se cree no experimentó la muerte, aunque esta identificación no es universalmente aceptada. Al igual que en las tradiciones judía y cristiana, algunas interpretaciones islámicas sugieren que Elías regresará antes del fin de los tiempos, aunque este no es un elemento central de la escatología islámica. Elías en la tradición Bahá'í. En la fe Bahá'í, Elías es reconocido como uno de los manifestantes de Dios, de una progresiva revelación divina. Se entiende que la profecía sobre el retorno de Elías se cumplió simbólicamente con la llegada del Bab, el precursor de Baha'u'lláh, fundador de la fe Bahá'í. Elías en el folclore y las tradiciones populares. Más allá de las grandes tradiciones religiosas, Elías ha penetrado en el folclore y las tradiciones populares de diversas culturas. En varias tradiciones eslavas, Elías, Ilia, está asociado con el trueno y el relámpago, fusionándose parcialmente con figuras precristianas como Perún. En Etiopía, donde el cristianismo ortodoxo tiene profundas raíces, Elías es venerado especialmente, con numerosas iglesias dedicadas a él y festivales anuales que celebran su ascensión. Incluso en tradiciones no abrahámicas, pueden encontrarse paralelos con la figura de Elías. Por ejemplo, el concepto de un sabio o profeta que no muere, sino que es transportado a otra dimensión o estado de existencia tiene paralelos en varias tradiciones místicas. Esta presencia multicultural y multireligiosa de Elías demuestra cómo una figura histórica puede trascender su contexto original para convertirse en un arquetipo religioso universal que encarna valores como la fidelidad inquebrantable, el coraje moral y la esperanza en la intervención divina en la historia humana. Históricamente, hemos visto a Elías como un defensor de la fe ya vista en un momento crítico cuando la identidad religiosa de Israel estaba amenazada por la influencia fenicia y el culto a Baal. Bíblicamente, hemos analizado los episodios clave que definen su ministerio, la confrontación en el Monte Carmelo, su huida al desierto y encuentro íntimo con Dios en Horeb, su defensa de la justicia en el caso de Nabot, y su extraordinaria ascensión al cielo. Hemos explorado la compleja humanidad de Elías, sus ciclos de exaltación y depresión, su sentido de aislamiento y su transformación a través del encuentro con la presencia divina en el silencio.
Teológicamente, hemos identificado sus contribuciones fundamentales: la articulación de un monoteísmo exclusivo, el establecimiento del paradigma profético, una visión providencialista de la historia y elementos que contribuirían a la escatología posterior. Filosóficamente, hemos reflexionado sobre las cuestiones perennes que su historia plantea acerca de la verdad, el poder, el sufrimiento, lo sagrado y la autenticidad humana. Y finalmente, hemos observado cómo su figura ha trascendido las fronteras religiosas y culturales para convertirse en un símbolo significativo en múltiples tradiciones. ¿Qué relevancia tiene Elías para nosotros hoy, casi 3 milenios después de su paso por la tierra? Sugiero que su figura sigue siendo poderosamente relevante en varios aspectos. En una era de relativismo moral y pluralismo religioso, Elías nos recuerda el valor del compromiso con principios fundamentales, incluso cuando esto implica estar contra la corriente cultural dominante. En tiempos de materialismo y consumismo, su simplicidad ascética, alimentado por cuervos junto a un arroyo, dependiendo de la generosidad de una viuda empobrecida, nos invita a reconsiderar que es realmente esencial para una vida significativa. En una sociedad donde las voces más fuertes o espectaculares suelen dominar, su experiencia de encontrar a Dios en un silbo apacible y delicado nos recuerda el poder de lo sutil y la importancia de la escucha contemplativa. En un mundo donde la injusticia social persiste, su valiente confrontación con el poder establecido en defensa del débil, Nabot, ofrece un modelo de compromiso profético con la justicia que trasciende las fronteras religiosas. Y quizás lo más significativo, en tiempos de crisis existencial y ecológica, la narrativa de Elías nos recuerda la interconexión entre la conducta humana y el bienestar de la tierra misma. Elías, cuyo nombre significa Yahvé es mi Dios, encarna la posibilidad de una fe que no es mera teoría o tradición heredada, sino una convicción vivida con tal intensidad que puede desafiar imperios y alterar el curso de la historia. Su vida nos invita a preguntarnos: ¿cuáles son los Baales contemporáneos ante los que nuestra sociedad se inclina? ¿Qué verdades fundamentales estamos llamados a defender, incluso cuando esto significa estar solos? ¿Dónde encontramos nuestra propia voz divina en el silencio? La figura de Elías, con su apasionada defensa de la verdad, su vulnerabilidad humana y su legado trascendente, permanece como un poderoso arquetipo del profeta, aquel que habla la verdad al poder, que mantiene viva la llama de la fe en tiempos oscuros, y que apunta hacia una esperanza que trasciende los límites de nuestra mortalidad. Que la historia de este extraordinario profeta nos inspire a vivir con integridad y convicción, manteniendo la esperanza incluso en los momentos más desafiantes. Porque quizás, como sugiere la tradición judía, Elías sigue presente entre nosotros, testigo invisible de nuestros propios actos de fidelidad y coraje. Gracias por acompañarnos en este viaje a través del tiempo y las tradiciones para descubrir la permanente relevancia de Elías, el profeta de fuego. Si te ha gustado este vídeo, no olvides suscribirte a nuestro canal para más contenido que explora las grandes figuras y temas de la historia religiosa y su significado para nuestro mundo contemporáneo. Comparte tus pensamientos en los comentarios. Dale like, pulgares hacia arriba. Suscríbete, campana. Compártelo para que más personas puedan disfrutar de esta historia.